Y continuamos en nuestro programa 360. Ya tenemos en vivo y en directo a nuestro invitado del día de hoy, Roy Daza, quien es vicepresidente de la Comisión de Política Exterior de la Asamblea y también integrante de la Comisión del Diálogo. Bienvenido. Muchísimas gracias por la invitación. Nadie duda de que el 21 de noviembre las fuerzas revolucionarias obtuvieron una victoria bastante fuerte, bastante contundente. Sin embargo, el presidente de la República, Nicolás Maduro, el día de ayer fue bastante crítico en cuanto a lo que hay que hacer en el futuro cercano en nuestro país. Yo quisiera que para arrancar precisamente esta conversación recordáramos las palabras del presidente. Veamos. Hay compañeros que llegan y más nunca escuchan al pueblo. No hay ni siquiera una oficina para atender al pueblo en sus angustias, en sus dolores, en sus reclamos, en sus necesidades. No la hay, Silvia. No la hay. Y se encierran, se encapsulan, una cápsula, se aíslan del pueblo y el pueblo padeciendo. Y nadie atiende. Una cloaca que se rompió, queda ahí 3 años rota. No llega el agua. ¿Y dónde está el gobernador? ¿Dónde está la gobernadora? No es para resolver esos problemas. De repente es una bomba, un mecánico la arregla, la pone. No se oye al poder popular. Y cuando vienen las elecciones, entonces empiezan a buscar al poder popular para ver si los apoya. Todo eso está en el análisis. Causas propias, causas internas, causas externas, para saber la verdad. Porque allí donde nosotros hayamos cometido errores, hayamos perdido e inclusive hayamos ganado, porque el pueblo noble nos dio la victoria, allí hay que ir a un gran proceso de refundación, de renovación, de cambio. La más grande responsabilidad que ustedes nos entregaron con el voto. Tenemos la primera responsabilidad. Y voy a sellar un pacto de rectificación y de refundación de la revolución bolivariana en una nueva etapa constructiva con los líderes y lideresas electos por el pueblo el domingo 21 pasado en este mes de noviembre. Un pacto de refundación, un pacto profundo de cambio. Roy Daza, ¿cuál es su opinión? Mira, yo creo que hay que decir que este planteamiento del presidente Maduro ya lo venía haciendo en algunas otras oportunidades. Lo que pasa es que lo inscribe ahora dentro de un cuadro político bastante particular. Es decir, el cuadro político de un proceso electoral donde la revolución obtiene una victoria contundente desde el punto de vista político. Ahora, el problema es que si uno se queda nada más en el análisis frío de los números, en el análisis frío de la situación electoral, exclusivamente electoral, no comprende lo que está pasando. Y lo que está pasando en la calle, como se dice, lo que está pasando en las comunidades es la presencia de problemas y de problemas muy agudos. Y de problemas muy agudos que nos tienen que llevar en nuestro partido, el Partido Socialista Unido, y en el gobierno a un conjunto de rectificaciones. La primera rectificación que yo pienso que debemos hacer es colocar los esfuerzos fundamentales del gobierno, de los movimientos sociales y de la conducción política del partido en los asuntos referidos a la economía. Es decir, para mí eso es la clave. ¿Por qué? Porque es allí donde está el nudo sobre el cual tú puedes actuar en este momento, incluso teniendo hasta la posibilidad de el año que viene no hay elecciones. Las elecciones todavía falta mucho tiempo, las elecciones presidenciales, que es las que corresponden según el horario, el itinerario electoral del país. Pero, ¿cuál es, desde el punto de vista de la economía, lo principal? Son 3 frentes inmediatos, 3 frentes inmediatos. En primer lugar, todo el apoyo que podamos dar a la economía popular que existe y que ha surgido en medio de una situación de bloqueo.
La otra tiene que ver con la acción política que estamos haciendo desde la Asamblea, que está haciendo el presidente. Por eso es que yo he afirmado que el 21 de noviembre fue una victoria del diálogo político, fue una victoria estratégica del presidente Nicolás Maduro. Y por otra parte también hay que darse cuenta que el mapa político cambió. Es decir, quien no vea que el mapa político, independientemente de la realidad roja del mapa de Venezuela, que donde ganamos mayoritariamente tanto las alcaldías como en los legislativos, en los consejos municipales, en las gobernaciones, hay una realidad política, hay nuevas fuerzas, por ejemplo en el escenario, fuerzas que no estaban, ¿no? Hay viejas fuerzas que han vuelto, algunas de ellas con posiciones de poder, y eso por supuesto implica una situación, pero también hay que explicarse y hay que buscar una explicación de fondo científica al tema de la abstención y al tema de la participación de los jóvenes en la lucha electoral. Porque los jóvenes participan en política de muchas formas, pero en la actividad electoral se retraen. ¿Por qué pasa eso? Hay que ir a un análisis de la situación. Cuando tuvimos el inicio de este año 2021, las primarias, obviamente hubo muchas sorpresas, porque hubo muchos liderazgos que estaban muy fuertes, o por lo menos a nivel mediático, que fueron, si se quiere, suplantados o fueron renovados con el proceso de primarias. ¿Cree usted que con este llamado del presidente podríamos seguir viendo una renovación de los cuadros revolucionarios? Yo creo que ese proceso se viene dando. Se dio en el 6 de diciembre del año pasado, con la elección del Parlamento, de la Asamblea Nacional, la presencia en la Asamblea Nacional de una mayoría muy sólida de gente menor de 40 años es clara. Incluso si revisamos hoy los parlamentos locales y los parlamentos regionales, también vemos una presencia tanto de compañeras mujeres como que además ocupan el 50 o un poco más del 50 y de la juventud. Yo creo que eso es un salto, pero si ese salto nosotros no encontramos fórmulas de participación popular efectiva, es decir, yo creo que ya pasó el tiempo en que el funcionario de gobierno o el dirigente del partido se paraba en un acto al que generalmente llega tarde, ¿no? Y habla, dice 3 o 4 cosas, se para y se va. Yo creo que ese método hay que acabarlo. Primero, que yo creo que la gente hay que oír lo que dice y que las decisiones que se tomen en asamblea, que se tomen en las VC, que se tomen en las comunas, que se tomen en los distintos movimientos sociales, deben ser respetadas. El vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, esbozó en su programa Con el Mazo Dando, que nadie se lo pierde, que el Partido Socialista Unido de Venezuela iba a crear una vicepresidencia que se iba a encargar de la supervisión o del seguimiento del trabajo revolucionario de sus gobernadores electos. ¿Qué pudiese usted comentarnos a propósito de esta nueva instancia? Mira, yo creo que eso es una falencia del partido, es una carencia muy importante desde el punto de vista orgánico, que no es que no exista como tarea, pero que necesita un mayor impulso desde el punto de vista institucional dentro del partido. El Partido Socialista Unido es muy grande, es un partido socialista que abarca los 335 municipios del país, es decir, tiene una presencia poderosa en la conciencia del venezolano y de las venezolanas. Ahora, el problema es muy concreto. Nosotros tenemos que gobernar en medio de un bloqueo económico feroz contra nuestro país. Nosotros tenemos que gobernar en una situación donde no tenemos la renta petrolera que tuvimos durante 100 años. Y nosotros tenemos que gobernar en medio también de una altísima presión política de parte del gobierno de los Estados Unidos. Eso no podemos dejarlo de lado en el análisis. Pero ese análisis no nos puede llevar a decir que los problemas que tienen que ver con ineficacia, que tienen que ver con la no atención de los problemas de la gente, de los problemas de las comunidades, hay buena parte de nuestra responsabilidad. Y la primera cosa es asumir nuestra responsabilidad.
En este sentido, y a propósito de lo que nos depara el año 2022, una de las cosas que se encuentra en el radar político es el Congreso del Partido Socialista Unido de Venezuela, que a todas luces pareciera que va a tener el tema de la eficacia y la eficiencia revolucionaria como uno de sus principales vértices. ¿Qué se espera para este Congreso? Mira, un debate político profundo sobre lo que llama el presidente la nueva prosperidad, la nueva etapa de la revolución. Yo creo que las revoluciones tienen que estar permanentemente criticando y autocriticándose, y además tener capacidad de poder hacer los cambios necesarios cuando la situación cambia. Y es evidente que si nosotros medimos desde el proceso constituyente del 99 hasta lo más lamentable que nos ha pasado a nosotros, que es la pérdida del comandante Chávez, en este momento la situación ha cambiado. Nosotros estamos frente a un panorama internacional distinto y estamos frente a una realidad nacional totalmente distinta. Voy a decir algo que quizás la gente no sabía, pero nuestro invitado, Roy Daza, estuvo en la Asamblea Nacional y se vino en metro hasta Los Ruices, que es la sede de Venezolana de Televisión. Cuando usted sale a la calle, se monta en el metro, se monta en un autobús, en este caso viniendo a 360 como el día de hoy, ¿qué escucha de la gente en la calle? Mira, sobre todo la queja por la inflación. Eso es quizás lo que uno oye con más, que está caro esto, que está cara la harina de maíz, que está caro la carne, que están caros los huevos. Es decir, es un malestar. Pero una de las cosas que más llama la atención es la siguiente. Es el cariño que la gente le tiene a Nicolás Maduro. Es decir, él está trabajando. Y mucha gente en la calle dice, lo que pasa es que lo acompañan y los gobernadores no lo hacen. Pero la gente ve con cariño y con aprecio al presidente y reconoce el esfuerzo que está haciendo. Pero también la preocupación que más se palpa en la calle. Yo no solo me monto en el metro, sino que yo ando en autobús y yo hago las cosas normales que cualquier otra persona hace. Y eso es muy bueno porque eso te ayuda a vivir como vive la gente y poder sentir los problemas. Y una de las situaciones más delicadas en este momento es precisamente el de las medicinas. Yo capto que el problema de las medicinas, no solo por el COVID, que ya de por sí ya es un problema bastante serio, sino en general de las medicinas, sobre todo de las personas mayores, es uno de los puntos más álgidos de la discusión. ¿De qué sería partidario usted? ¿De repolarizar el escenario político venezolano o despolarizarlo? ¿Cuál cree usted que puede ser el camino para el futuro que se avecina? Yo creo que el escenario político venezolano está polarizado. Está polarizado desde el punto de vista ideológico. Desde una propuesta que tiene que ver precisamente con lo humano, que tiene que ver con el progreso social, que tiene que ver con todo el esfuerzo que hizo tanto el presidente Chávez como el presidente Maduro por construir las misiones sociales, las misiones socialistas. Yo creo que eso es una esencia fundamental. Y el otro camino de la discusión política es aquellos que discuten y debaten sobre las tesis neoliberales y las tesis de liquidar la república. Yo creo que ese es un debate muy importante desde el punto de vista, pero también un debate político. Hay un debate político que es el siguiente. ¿Cómo avanzamos en la democracia directa, en la democracia participativa? Porque yo creo que en eso hemos dado algunos saltos, pero ha habido una ralentización de ese proceso de participación ciudadana. Si uno analiza lo que fue la locución presidencial del día de ayer, hubo, si se quiere, un doble mensaje. Un mensaje hacia lo interno de las fuerzas revolucionarias, en el cual hizo un claro, enfático, taxativo, inocultable llamado a mejorar la eficacia y la eficiencia revolucionaria, pero también un mensaje hacia las fuerzas que son exteriores al Partido Socialista Unido y al Gran Polo. ¿A qué me refiero? A la oposición y sus alcaldes y gobernadores que fueron electos. Vamos a escucharlo. Y también digo
oído, pues. Le tiendo mi mano también a todos los gobernadores, alcaldes y alcaldesas electos por otros partidos de las oposiciones o otros partidos independientes, que ni son bolivarianos, chavistas, ni son opositores, y se autodefinen como independientes. Yo le tiendo mi mano a todos por la paz y el trabajo por nuestro país. Y en las próximas horas voy a recibir a líderes opositores e independientes electos el 21 de noviembre para hablar cara a cara, face to face, entendernos en los proyectos, en el trabajo, en la coordinación permanente, y que nadie le meta ruido a la vida nacional, cuidar la paz para trabajar por la solución de los problemas. Es un gran llamado a un nuevo tipo de diálogo, a un nuevo diálogo, el diálogo sociopolítico. Estoy llamando a un diálogo sociopolítico. Roy Daza, usted también es integrante de la Comisión de Diálogo del Parlamento venezolano. ¿Cómo recibe usted este nuevo llamado al diálogo hecho por el presidente Maduro? Porque si uno hace una totalización, creo que el presidente ya lleva más de 500, 600 llamados a diálogo. ¿Esta vez tendrá éxito? Mira, es que el 21 se demostró con toda claridad que tuvo éxito toda la estrategia de diálogo, de reconciliación trazada por el presidente Maduro. Lo que pasa es que esos no son procesos inmediatos, eso no hace un café con leche. Es decir, un diálogo político es que tú te sientas con gente que piensa distinto a ti, que tiene otra opción, otra visión de la política, que tiene otras opciones ideológicas, que tiene otra manera de ver el mundo y de ver los problemas del país. Entonces, era difícil. Ahora, ¿qué es lo más importante? ¿Qué es lo más importante? Una buena parte de la oposición, que hasta antiercito nomás estaba en golpes de Estado, en guarimba, en invasiones, en mercenarios, en violencia, hoy está participando en el proceso electoral, o participó en el proceso electoral. Es decir, la estrategia de la violencia fue derrotada, y fue derrotada en un diálogo muy característico, que es el 21 de noviembre, que porque el diálogo ya dejó de ser de unos grupos y habló la población que fue a votar y dijo lo que iba a decir. Esta pregunta se la hago porque si uno analiza el histórico de llamados a diálogo del presidente Nicolás Maduro, ha habido opositores que lo han atendido. De hecho, yo me recuerdo que Antonio Ledesma, cuando ganó una de las elecciones regionales, se sentó en el salón Simón Bolívar del Palacio de Miraflores con el presidente Nicolás Maduro y otros gobernantes de la oposición, y los discursos fueron maravillosos, pero luego lo que hizo la oposición después de eso fue un desastre. Ramos Alup también estuvo en Miraflores con el presidente Nicolás Maduro, y a pesar de que también dijeron cosas bastante interesantes a favor del diálogo, luego esa oposición radical representada por Ramos Alup cometió esta locura de Guaidó y este desastre que no tiene forma ni manera de salvarse. Entonces quizás la pregunta o la duda viene no tanto por las fuerzas revolucionarias del presidente Nicolás Maduro, porque siempre ha apostado al diálogo, sino por la contraparte de la oposición, que a veces se reúne con el presidente y dicen cosas maravillosas, pero entonces después viene el gobierno de Estados Unidos, les ofrece mucho dinero, les ofrece de todo y se vuelven locos. Mira, aunque es muy germinal, todavía está como cocinándose. En la vida política venezolana están surgiendo corrientes que yo todavía no las llamo democráticas, por cauteloso, pero yo sí llamo que hay corrientes políticas dentro de la oposición que han asumido la Constitución. Yo las llamo constitucionalistas, es decir, respetan, o por lo menos en su discurso respetan la Constitución. ¿Qué pasó con esos que hicieron unos discursos y después en la práctica hicieron otra cosa? El pueblo los acaba de derrotar. El pueblo chavista y el pueblo que también de la oposición, que también los derrotó. Bien, señor Roy Daza, a propósito también de otros temas, quisiera abordarlos con usted, y es el ámbito internacional. Usted es vicepresidente de la Comisión de Política Exterior, y este fin de semana, además de los llamados hechos por el presidente Nicolás Maduro, tuvimos un acontecimiento en Centroamérica que yo creo que sería pertinente traerlo a nuestro programa
y obviamente discutirlo con usted. ¿A qué me refiero? Pues bien, vamos a verlo en el siguiente video. Honduras bascula hacia la izquierda. Con resultados aún parciales, los seguidores de Xiomara Castro han salido a las calles a celebrar su victoria en las presidenciales. Castro, candidata del partido de izquierda Libertad y Refundación y esposa del depuesto expresidente Manuel Zelaya, ha hecho un llamamiento a la reconciliación. Vamos a formar un gobierno de reconciliación en nuestro país. Un gobierno de paz y un gobierno de justicia. Vamos a iniciar un proceso en toda Honduras para garantizar una democracia participativa, una democracia directa. Con casi el 40% de los votos escrutados, Xiomara Castro obtenía más del 53% de las papeletas frente al 34% de su principal rival, el alcalde de Tegucigalpa, Nasri Asfura, del oficialista Partido Nacional. De confirmarse estos resultados, la victoria de Castro acabaría con 12 años de gobierno conservador en Honduras y devolvería a la izquierda al poder por primera vez desde que Manuel Zelaya fue depuesto por un golpe de Estado en 2009. La participación en estas elecciones del 68% ha sido histórica. Los comicios se han celebrado sin incidentes significativos, pero en un contexto muy tenso, con el actual presidente hondureño, Juan Orlando Hernández, haciendo frente a las sospechas de narcotráfico, mientras del país, sacudido por los efectos económicos de la pandemia y los desastres naturales, siguen saliendo olas de migrantes hacia Estados Unidos. Ganó la izquierda en Honduras. Xiomara Castro de Zelaya ha sido la nueva presidenta, esposa del expresidente derrocado, Mel Zelaya. ¿Cuál es su lectura? Bueno, la primera lectura que uno puede ver sobre este triunfo, que además ya todos los sondeos de opinión lo daban, es decir, lo que uno no se imaginaba era la paliza que el Partido Libre y la candidata Xiomara Castro le dio a la fuerza de Juan Orlando Hernández, el actual presidente. Es decir, realmente lo que quedó demostrado era muy sencillo. En el 2009, la mayoría política apoyaba a Mel Zelaya. En el 2013, Xiomara Castro gana las elecciones. En el 2017, la alianza donde va el Partido Libre, no con Xiomara candidata, sino con otro candidato, pero el Partido Libre gana las elecciones. Además, la gana avasalladoramente. Y hay una situación terrible, casi 48 horas, 72 horas para ahora el primer boletín. Es decir, tú lo recuerdas, aquí fue una cosa espantosa desde el punto de vista de la claridad de esas elecciones. ¿Qué es lo que hoy está pasando? Que el pueblo de Honduras derrotó a una dictadura por la vía electoral pacífica y constitucional. Y además tiene una presidenta y tiene un partido y una presidenta que se inicia diciendo: mi plan es poner en marcha la democracia directa, la democracia participativa. Y yo creo que eso es un mensaje y es un rumbo que traza la presidenta Xiomara Castro de Zelaya para lo que va a ser una gestión progresista y revolucionaria en ese noble y valiente pueblo de Honduras. Algo significativo si se toma en cuenta que la extrema derecha gobernó Honduras durante más de 10 años. No, desde el golpe son 12 años, desde el golpe de Estado, pero no solamente eso, sino que con represión, carcelazo, con intimidación, con una campaña mediática contra el Partido Libre y contra Mel Zelaya. Es decir, en condiciones terribles, ¿no? Bien, de esta forma entonces agradecemos su presencia en nuestro programa, señor Roy Daza, y como siempre agradecidos, 360 es su casa. Bueno, muchísimas gracias a ti. Bien, de esta forma entonces ya estamos llegando al final de nuestro espacio.